Hola chicos, por acá la profe Kenny Peña, quien tiene el gusto y el agrado de impartir la cátedra de proyectos de servicio comunitario. El día de hoy vamos a dar la mitad de la explicación del esquema que deben desarrollar para la entrega del proyecto. Vamos a iniciar explicando cómo va la portada y qué es lo que debe llevar. Si se fijan, debe llevar el membrete completo, el título, el nombre del prestador de servicio comunitario, su cédula de identidad, más el número de su carrera, el asesor académico, que es mi caso, y el acompañante comunitario, que es la persona que nos ayudará dentro de la comunidad para hacer vida de su proyecto. También es importante hacer una introducción. Tiene que ser una hoja completa donde ustedes presenten una idea breve pero exacta de los diversos aspectos que compone el proyecto, un planteamiento claro y ordenado en función a la temática, es decir, a de qué van a hacer el proyecto, donde los lectores permitan de una u otra forma tener un conocimiento, así sea breve, una información breve sobre lo que ustedes van a hacer o sobre el proyecto que se va a hacer. Acá fíjense que les coloco un ejemplo de cómo debe ir una introducción. Tienen que hablar de lo que es el servicio comunitario y la importancia que tiene a nivel universitario. Y luego de que expliquen eso, pues dan un breve resumen de lo que van a hacer en función a su proyecto. También deben realizar una matriz FODA donde eso les va a permitir evaluar la situación interna de la organización o del sitio o del lugar donde ustedes van a realizar ese proyecto, destacando las fortalezas y las debilidades, que son los factores internos, y las oportunidades y amenazas, que son los factores externos. Si se fijan, en el ejemplo que coloco aquí, tienen que tomar en cuenta toda la problemática de la comunidad, eh, las limitantes que tienen y también las fortalezas y oportunidades que tiene esa comunidad dentro de ese entorno. Entonces es importante que deben tomar en cuenta todos los aspectos resaltantes dentro de esa comunidad. Seguidamente tienen que hacer el diagnóstico tomando en cuenta los indicadores sociogeográficos, socioeducativos, socioasistenciales. Esta planilla es muy simple, está dentro de plataforma, donde ustedes deben llenarla en función a los componentes esenciales que conforman una comunidad. La parte sociogeográfica tiene que ver con la parte territorial, los límites. La socioeducativa, todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas, que existen dentro de esa comunidad. Las socioasistenciales tienen que ver con la salud, si hay clínicas, si hay hospitales, si hay algún tipo de ambulatorio. Y luego estos datos son simples y concretos que permiten tener una descripción, digamos, una descripción simple de la comunidad donde ustedes están realizando eh, dicho proyecto. Es importante acotar que esta planilla, para que sepan, está dentro de plataforma. Seguidamente, hablamos entonces de lo que es el planteamiento del problema. Hablamos de que debe tener 6 párrafos. Acá en concreto les digo qué es lo que deben realizar o qué es lo que debe tener cada párrafo. Fíjense que hablo con el párrafo 1. Deben definir la carrera que cursan, apoyada con un autor, y aplicar y explicar la importancia eh, de esa carrera en función a cualquier organización. En el párrafo número 2 van a plantear la problemática encontrada como prestador de servicio comunitario, donde se identifica el problema en sí a ser abordado. Luego hablamos del párrafo 3 y 4, que explican de forma detallada la situación a estudiar, donde se destaquen los síntomas, qué es lo que se observa dentro de la comunidad y el por qué está ocurriendo dicho problema, las circunstancias que lo rodean y las causas del por qué está pasando esta situación. Asimismo, podemos decir en el párrafo número 5 y 6, deben explicar el impacto de ese problema dentro de la comunidad, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno,
este problema está causando que la comunidad haya mucho conflicto por esto y esto. Y se habla de las posibles soluciones de ustedes como estudiantes en función a la carrera que le van a dar a la comunidad. Seguidamente, vamos entonces a lo que es la factibilidad del problema. Cuando hablamos de la factibilidad del problema, es que tan viable es este proyecto dentro de esta comunidad. Es importante tomar en cuenta que todo proyecto o toda problemática tiene una solución. Y es aquí a través de ustedes como prestadores de servicios comunitarios, pues que manejan ciertas soluciones en función a los objetivos que se plantearon dentro del proyecto, que solucionan la ficha técnica. Hablamos entonces de la importancia de la solución del problema dentro de la comunidad, que debe ser el objeto de estudio del proyecto y tiene que tener una significación dentro de la comunidad. Luego hablamos de la factibilidad económica, que tiene que ver en cuenta con el problema seleccionado desde el punto de vista económico. Hablamos de la afinidad de la carrera que estudia, es decir, que si ustedes estudian diseño, tienen que hacer algo que sea en función a todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera. Y por lo tanto deben aplicar esos conocimientos al problema que seleccionaron para que den una ayuda a esa comunidad a través del proyecto. Luego hablamos de los objetivos, que son los componentes centrales de la propuesta y se orientan en jerarquía en función a la problemática y al periodo de tiempo, que tiene que ver con la fijación del propósito que debe tener ese proyecto. Hablamos entonces que el objetivo general tiene una relación directa con el problema detectado y los objetivos específicos, los factores causales manejables en función a la influencia que deben tener a la efectividad del cambio. Estos objetivos, cuando ustedes montan la ficha, pues de allí nacen y ya los tienen. Luego hablamos de la sustentación legal. Hablamos de tres factores principales: la Constitución, la Ley de Servicio Comunitario y el reglamento interno que tiene eh, el, el tecnológico sobre el servicio comunitario. Podemos decir entonces que el sustento legal es la referencia que se hace al conjunto de leyes, reglamentos, normativas, precedentes judiciales que fundamentan la validez y la legalidad de una acción o de un ámbito. Por tanto, dentro del servicio comunitario o el servicio comunitario está regido por esa serie de normativas que permiten ustedes que se haga cumplir o que se cumpla. Por tanto, cuando ustedes vayan a desarrollar la sustentación legal, deben poner las leyes o los artículos que están en función a la parte de servicio comunitario, a su aplicación. Luego me van a hacer un pequeño párrafo donde ustedes van a definir el impacto socioambiental que tiene su proyecto. Cuando hablamos del impacto socioambiental, es conocer y analizar todo ese entorno y cómo influirá la aplicación del proyecto dentro de ese entorno. Es decir, cómo las personas que están dentro de la comunidad, disculpen, se van a satisfacer. Es decir, cómo su estudio va a ayudarlos o va a proyectar esa comunidad o ese sector. Por tanto, podemos decir entonces que el impacto ambiental tiene que ver con todos esos factores o todos esos aspectos, todas esas características que se proyectan dentro de esa comunidad y que podrán mejorar con el desarrollo o la propuesta de ese proyecto. Con eso tiene que ver el impacto ambiental. Seguidamente tenemos los antecedentes de la comunidad, que es la parte histórica. Es decir, ustedes van a resaltar el origen de la comunidad, la importancia, y luego en un párrafo me van a describir de forma breve los inicios de esa problemática.
Es decir, van a señalar las características, los efectos o las causas probables y todos los actores que están involucrados dentro de esta problemática. Vamos a dejar la primera parte hasta los antecedentes de la comunidad. Quiero entonces que cualquier pregunta, duda o sugerencia me lo hagan saber por el grupo o de manera directa a un mensaje por Telegram para poder subsanar toda la serie de dudas que ustedes puedan tener en función a esta primera parte. Con esto entonces me despido y ya saben, cualquier pregunta, duda o sugerencia me lo hacen saber.